A todas y a todos, estamos grabando esta conferencia de prensa para salvar la Ciudad de las Artes en Tepic de Nervo, Nayarit, y les agradecemos a los medios que nos acompañan para enterarse más de la información actualizada sobre esta situación. Presento a quienes nos acompañan y que hoy van a estar dando toda la actualización de lo que sucede en la Ciudad de las Artes de Tepic. Nos acompaña Aide Partida, artista y gestora cultural, Héctor Rodríguez, músico, cantautor y gestor cultural, Erika González, bióloga y arborista. Estas tres personas que acabo de mencionar se encuentran en Tepic de Nervo. Nos acompaña también Víctor López, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Arboricultura, el maestro José Manuel Hermosillo, socio fundador del despacho Artículo 27, y el doctor Carlos Lara, socio administrador de este mismo despacho. Agradecemos a todas y todos su participación y vamos a dar la palabra en primera instancia al artista Aide Partida para que nos dé un contexto general de la situación que se vive actualmente en Tepic de Nervo. Adelante, Aide. Aide, está silenciada. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Perdón. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. El pasado 30 de mayo se anunció la destrucción de Ciudad de las Artes en Tepic. Este es un espacio, es un parque donde estaba un foro al aire libre, una gradería, había un área de alimentos, un espacio de baños, también un parque de skate. Y bueno, todo esto ha sido demolido y ahorita se está peleando por detener la demolición de la escuela de música y de la escuela de danza, que justo en estos momentos nos están informando que están sacando ya los instrumentos porque pretenden iniciar con la demolición lo antes posible. A esta desgracia, pues nos empezamos a sumar diferentes artistas, colectivos, padres de familia, estudiantes que por desgracia para esto pues son menores de edad y no pueden ellos dar la cara, pero nos toca pues a la comunidad artística pues hablar por ellos. El día martes 3 hubo una manifestación en frente del Palacio de Gobierno para solicitar al gobernador pues que se detuviera esto, que había distintos grupos afectados, así como también iniciaron talando algunos árboles. Afortunadamente esto se detuvo gracias a la protesta ciudadana, pero al parecer van a continuar con el proyecto y es justo por lo que estamos aquí el día de hoy para pues hacer de su información pues que esto está pasando en Tepic y pues con lo cual no estamos de acuerdo. Y bueno, les recuerdo, colectivos hemos estado haciendo guardias, recolectando firmas para detener pues este atropello a la cultura. Hay un poco más de contexto en el sentido de que este es un espacio en el centro de Tepic en el cual se pretende construir un estadio de fútbol en una ciudad pequeña de 400,000 habitantes que cuenta solamente con un equipo que está en tercera división, pero que además ya tiene un estadio de fútbol. Creo que no hay un sentido de estar en contra del fútbol para nada, pero sí de remarcar el hecho de que ha habido un apoyo prácticamente cero a la cultura en la actual administración del gobierno del estado y que en lugar de impulsar que los espacios que ya existen se mejoren, se pretende simplemente derruirlos para construir ahora un estadio que no creamos que no se necesita, pero simplemente pues la prioridad debería de ser la cultura. Sí, claro, además hay una cuestión de infraestructura ahí, como ya lo mencionabas, Lorena. Se pretende, está prácticamente en el centro de la ciudad, después del primer cuadro de la ciudad, está este espacio donde en algún momento hubo estadios que por la misma ubicación fue abandonado
y estos se demuelen después de muchos años abandonados para hacer el área que ahora llamamos Ciudad de las Artes. Entonces, tiene esto muchísimos años. Uno de los alumnos decía, yo vengo aquí desde los 9 años y ahora tengo 15 años. Si destruyen este es mi lugar seguro. Si lo destruyen, me voy a quedar sin nada. O sea, esa es la preocupación ahorita más grande del alumnado, de las personas que salen a caminar. Los vecinos están sumamente molestos porque ellos no quieren un estadio donde no hay espacio para estacionar aproximadamente, ¿qué? 2,000, 3,000 vehículos. Digo, no estamos en contra del fútbol para nada. Hay otros estadios en la zona. Hay un estadio de fútbol maravilloso que también se ha dejado en ruinas porque pues no pertenece a la administración actual y tampoco se ha peleado ni se ha ocupado con partidos porque efectivamente no tenemos un equipo de primera división. Muchas gracias. Continuando con el contexto local, damos la palabra a Héctor Rodríguez, músico, cantautor y gestor cultural de Nayarit. Adelante, Héctor. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, como ya bien lo mencionan, mi nombre es Héctor Rodríguez, hago gestión cultural, soy músico, soy cantautor, así que activamente me he dedicado a ocupar estos espacios, ¿no? Entre otros, igual de la ciudad, que hay que mencionar que la gran mayoría están en descuido, ¿no? O sea, no están en condiciones óptimas, pero sí, entre ellos, pues obviamente Ciudad de las Artes, ¿no? Yo creo que es bien importante tomar en cuenta, sobre todo, que este espacio, o sea, bien lo mencionaba Aide, ¿no? Este espacio, Ciudad de las Artes, que sí tiene toda la carga cultural y artística que tiene, claro, pero tiene también un arraigo emocional y me animaría a decir que este espiritual bien importante, ¿no? Porque mucha gente literalmente usaba ese espacio cuando, cuando el Estado te cerraba las puertas de espacios, acudías acá, ¿no? Porque y literal era un espacio que estaba totalmente abandonado, ¿no? Por la gran mayoría en cuanto al Estado, ¿no? Porque incluso gente de aquí mismo se juntó en varias ocasiones, fueron a reforestarlo, continuamente se juntaban comisiones sociales e iban a limpiarlo, ¿no? A mí me llegó a tocar estar en 2 o 3 de esas comisiones y bueno, pues es que el problema empieza desde allí, ¿no? En cómo se ha puesto este discurso de que el abandono, pues, ha venido de parte de todos cuando no ha sido así, ¿no? Yo te puedo decir de primera mano que el artista y la gente involucrada en el ámbito cultural acá en Tepic, hemos intentado en más de una ocasión activar el lugar. Hemos llevado eventos, se llegaron a hacer eventos grandes, también hay que mencionarlo, ¿no? Por parte del mismo de administraciones anteriores, como un Festival Amado Nervo, como un homenaje póstumo al maestro José Miguel Ferrer, ¿no? Que fueron cosas que en su momento tomaron mucha fuerza y que simplemente se abandonaron. Yo no quiero especular, supongo que porque como eran cosas de otras administraciones, pues ya no entran acá, pero sí es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que en realidad el espacio se ha intentado reactivar muchísimas veces por parte de la comunidad cultural y artística y pues simplemente se ha dado la espalda, ¿no? Y eso es bien importante tomarlo en cuenta porque, insisto, se pone este foco en la comunidad artística también y se dice que nosotros somos los que lo hemos abandonado cuando no ha sido así, hemos estado allí, ¿no? Y creo que es un panorama más allá de Nayarit, porque estamos hablando de que pues se le quitaron cerca más o menos el 30% del presupuesto, ¿no? A la cultura a nivel nacional y pues eso ha pegado acá, ¿no? Estamos hablando que por muchos años se quitaron apoyos y programas importantes como el PECDA, estamos hablando que el Festival Amado Nervo tiene años que no se mete a Profest, ¿no? Por ejemplo, porque no existe un proyecto o no existe nadie que quiera hacer un proyecto para meterlo a Profest, entonces terminan haciendo festivales que son muy pequeñitos y pues se justifican con que no hay lana y después eso mismo lo usan para justificar el por qué están haciendo estas cosas, ¿no? Y de repente te aparecen con que van a construir un estadio, como dice Aide, en una ciudad pequeña, sin arraigo, ¿no? Sin el arraigo del fútbol como tal o del el arraigo hacia un equipo porque existe ya un antecedente de que se intentó meter un equipo de fútbol y pues no funcionó, ¿no? O sea, existe el estadio que mencionaba Aide a las afueras de la ciudad, donde incluso pues se metieron ligas de segunda y demás, y no funcionó porque a la gente no le interesa, y
puede ser un proyecto que pudiese funcionar, pero en otra parte, ¿no? Porque allí en el centro, pues ya existía esta onda, ¿no? Que más adelante nos van a contar, pero pues era un pulmón verde y vaya, pues es complicado, ¿no? Es complicado desde esa parte. Gracias, Héctor. Al respecto, yo solo quisiera comentar que hay muchos espacios culturales en Nayarit y específicamente Tepic que están realmente en estado lamentable. Sí, Es el claro. caso de la Casa Museo Amado Nervo, la casa donde nació el poeta y que tiene pues un deterioro notable. Y creo que también el espacio más triste es la Casa Museo donde nació el niño héroe Juan Escutia, que en este momento, ante la situación que vivimos con Estados Unidos, debería de ser uno de los héroes a los cuales voltear y que está en un estado verdaderamente lamentable. Entonces hay prácticamente en la entidad un abandono de los pocos espacios culturales que existen, dos de ellos espacios realmente emblemáticos, y comentar también rápidamente que el aeropuerto de Tepic, que es el único aeropuerto que tiene el nombre de un escritor en todo el país, llamado Nervo, ahora la compañía que lo está construyendo ha decidido cambiarle el nombre y llamarlo Aeropuerto Tepic Riviera Nayarit, borrando completamente al poeta, uno de los mayores poetas en español, Amado Nervo, en aras de la mercadotecnia. La mercadotecnia, la publicidad no pueden estar nunca encima de la cultura. Damos ahora la palabra a la bióloga y arborista Erika González. Adelante, Erika. Hola, ¿qué tal, Lorena y todos quienes nos escuchan? Sí, a mí me gustaría pues dar un poquito de contexto social respecto a lo que ha sucedido aquí con el tema del arbolado, ¿verdad? Del arbolado público. Cabe destacar que hace años cuando se demolió estos estadios, lo que se hizo fue pues quedar totalmente abandonado. El espacio en algún momento fue objeto de lucha también, bueno, creo que hasta el momento sigue siendo espacio de lucha, pero hubo un intento de venta, ¿no? Por la administración en aquel entonces, de venta a lo privado. Entonces, de ahí surgen movimientos por parte de varios colectivos y activistas locales, donde han estado siempre pues luchando porque este espacio se mantenga, ¿no? Incluso como un área verde también. Estamos hablando de cerca de 2 hectáreas, son 4 en total con los 2 espacios. Y bueno, ahorita lo que nos preocupa mucho también es cómo se están llevando a cabo las cosas, ¿no? Hasta el momento no se han presentado planes de manejo, nada conforme a la ley. No se han pedido opiniones técnicas a profesionistas, a arboristas certificados, a pesar de que ya en algunos momentos se ha tenido acercamientos con la Asociación Mexicana de Arboricultura, simplemente ni siquiera han solicitado alguna opinión técnica, ¿no? Ni apoyo en este sentido. Entonces, realmente las imágenes que circulan en redes sociales, pues son bastante indignantes por cómo están dando el manejo a estos árboles, ¿no? Bajo ningún criterio técnico. Incluso hace días circularon imágenes donde se ve que los están quemando. Algunas palmeras las incendian y posteriormente con la máquina las tumban, ¿no? Desde raíz. Cuando se dijo en su momento, en algunas entrevistas, en algunos comunicados, que se iban a hacer trasplantes. Tampoco queda claro si es que se llevan a cabo estos trasplantes, a dónde se van a llevar estos árboles. Creo que habían mencionado que en la UT de Santiago, ese lugar, bueno, para empezar los trasplantes deben de ser bastante rápidos, no puedes tener un árbol exponiéndose, ¿no? A las raíces, al aire. Entonces, completamente inviable también lo que se comunica. En este sentido, tampoco se le ha dado fortaleza a la ley ni visibilización a la Ley de Protección de Fomento y Conservación de Arbolado Público del Estado de Nayarit. Esta ley entró en vigor en 2019 y bueno, tras la pandemia, pues también simplemente no se peló, ¿no? Y creo que varias, no nada más esta ley, también la LEGEPA y la Ley de Protección al Ambiente en el Estado de Nayarit protegen y fomentan la protección de este arbolado, ¿no?
y creo que en esta administración simplemente no se están tomando en cuenta estos aspectos. Cabe destacar que pues también para esto se requieren manifestaciones de impacto ambiental, eso también lo marca la ley federal incluso, y no se han presentado simplemente estos documentos, ¿no? Que digan qué se va a hacer con el arbolado. También el temor que existe y la incertidumbre es dónde van a hacer el estacionamiento, en todo caso, de este estadio, porque al final la otra parte de la lucha es el Parque de la Dignidad, en donde ya se tiene, bueno, me di a la tarea de hacer un inventario de ambos espacios y se tienen un número considerable de ejemplares, 400 alrededor entre todo, y pues distintas especies. Estamos hablando de que ese espacio ya puede incluso llamarse como un arboretum, ¿no? Es un museo de especies, muchas son nativas de aquí de Nayarit y muchas, por ejemplo, el guanacaxle o la parota la tenemos también en una protección. Entonces, en algún momento el gobernador había mencionado sobre que este espacio podría conectarse con otros parques que ya tenemos en la ciudad, como es la Alameda y la Loma, y que podrían en conjunto formar, y el Parque Juan Escutia, perdón, y que en conjunto podrían conformar un corredor biológico. Ya se había trabajado también algunas mesas respecto a eso, porque al final este espacio y todos estos espacios son zonas donde las aves, incluso que están en el Cerro de San Juan, migran y tienen esta conectividad con la ciudad. Entonces tiene una relevancia muy importante, porque además no solamente son los árboles como tal, sino todos los servicios ambientales y ecológicos que estos espacios nos dan. Pues yo haría un llamado, ¿verdad?, a que se detuviera la tala, que realmente se presentaran estos documentos antes de seguir con cualquier intervención, y que también llamemos a la expertise, ¿no? En este caso, pues tenemos la Asociación Mexicana de Arboricultura, ahí existen arboristas certificados que pueden incluso mencionar cómo y apoyar en las cuestiones técnicas de cómo se hace realmente un trasplante en caso de tenerse que mover, pero cabe mencionar que esa es la última instancia, un trasplante es lo último que se debe de hacer, perdón, un derribo es lo último que se debe de hacer, previo un trasplante puede ser, pero tampoco es tan viable, y si se hace, se tiene que hacer con cuestiones técnicas muy precisas. Erika, nada más para que nos puntualices que Tepic es una ciudad que tiene menos árboles que los que debería de tener, y que en los años recientes ha habido demasiados incendios en la zona y en el Cerro de San Juan, debido justamente a una ola terrible de calor, y Santiago Ixcuintla es un municipio, si bien cercano a Tepic, pero con un clima todavía más extremo. Sí, así es. Efectivamente, muchas de las ciudades, entre ellas Tepic Nayarit, es de los lugares que tienen por debajo de espacios verdes. Incluso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dicta que por mínimo por persona debe de haber 9 metros de espacio verde. Estamos hablando que eso es lo mínimo. Hay estudios que dicen que incluso 50 metros cuadrados por habitante. Tepic tiene ahora alrededor de 8 metros por habitante, aunado a todas las cuestiones medioambientales que se nos han venido, un incendio que tiene 2 años en el basurero, diversos incendios forestales que todos los años estamos presenciando, estamos respirando toda esa cantidad de partículas, y que finalmente el arbolado viene a hacer una función muy importante en todas estas cuestiones dentro de los servicios ambientales que ofrecen, ¿no? Absorbiendo todos estos, sobre todo el carbono, el dióxido de carbono que se despide en todos estos eventos. Entonces, además, estos espacios cabe destacar que también nos estamos quedando sin agua en Tepic, siendo que Tepic realmente es un valle que cuenta con mantos freáticos casi al ras, ¿no? Y se notaba antes en su arbolado, por ejemplo, la presencia de higueras que marcaba cómo había tanta agua en Tepic. Ahora con toda esta pavimentación, los espacios verdes pues son cada vez menos, en este caso también pues se estaría destruyendo, y no solamente se estarían destruyendo, sino que tampoco se les estaría dando el seguimiento correcto. Se está mencionando que se quiere poner pasto sintético, ¿no? Una plancha con pasto sintético. Entonces, no vamos a poder recargar ya ese espacio. Estamos hablando de 4 hectáreas que podrían ser fundamentales para poder recargar estos mantos acuáticos. Muchas gracias.
Gracias, Gracias. Erika. Damos la palabra ahora a Víctor López, presidente de la Asociación Mexicana de Arboricultura. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí nada más reiterar que la Asociación Mexicana de Arboricultura es el referente en nuestro país en relación a la promoción de la cultura y conocimiento de los árboles urbanos. Sí nos ha tocado participar retomando algunos aspectos de asesoría para cuestiones de obra pública, inclusive privada. No obstante, aquí lo más importante es pues que se puede implementar un programa de manejo de los impactos al arbolado por la construcción que se está realizando. Nosotros estamos en toda la disposición de poder hacer una visita al sitio para poder emitir una opinión técnica de manejo al arbolado y desde luego, ¿no? Conocer, preparar, inclusive darle seguimiento, pues a efecto de que no se pierdan estos pulmones que pues para las ciudades tienen un impacto significativo. Es muy importante que con independencia de las medidas de compensación que se establezcan por los árboles que ya se han perdido, se pueda hacer mucho en términos de la integración de árboles significativos o de especies, inclusive de distribución regional o local o endémicas que tengan ustedes dentro de ese espacio, pues a efecto de que sea un ejemplo de cómo el arbolado urbano puede ser contemplado dentro del desarrollo de la obra pública. Estamos a sus órdenes y adelante si hay alguna otra pregunta al respecto. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la participación del maestro José Manuel Hermosillo, socio fundador del despacho Artículo 27. Adelante. Sí, muy buenos días. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, adelante. Bueno, pues buenos días a todos, a los ciudadanos de Tepic, a los medios de comunicación. Para el despacho, para su servidor, realmente sigue siendo muy lamentable, demasiado lamentable, que gobiernos en turno simplemente protesten cumplir y hacer cumplir las normas que de ella emanen, como son las constituciones. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, no lo leo, se los comento, basta que ustedes vean el artículo 7, su fracción como primera, se van a dar cuenta de toda la responsabilidad y toda la obligación que tienen los poderes públicos, simplemente de entender qué es la cultura y qué representa. Es claro que se olvida que la cultura y los bienes y servicios culturales representan para el desarrollo de cualquier comunidad, región, municipio, entidad o país, que son un elemento constitutivo del desarrollo, que está considerando para efectos de generar condiciones de desarrollo a la sociedad como un motor estratégico de ese desarrollo. La cultura tiene otra particularidad. Además, es una actividad económica prioritaria. El simple hecho de entenderlo significaría de manera natural que la actividad cultural le puede cambiar la cara de la pobreza a cualquier región. No lo entendemos. Eso es necesario decirlo, y si de manera perversa o de manera ignorante lo omiten, hay que recordárselos día a día. Y si es, como en este caso, perfilar el activismo de la ciudadanía preocupada por el patrimonio cultural, por la cultura, a través de un activismo judicial, no podemos dejar de hacerlo. Es claro que este tipo de acciones, desde la política o desde la acción de gobierno, sin duda significa una regresión grave, muy grave, respecto al derecho de toda persona a participar en la vida cultural. También se le niega el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, el derecho que tiene toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden de manera natural por razón de sus producciones, de su trabajo. Se vulnera, quede claro, se vulnera en perjuicio de la ciudadanía, de los ciudadanos de todo el Estado y también de todos aquellos que de manera directa o indirecta se
se benefician con esa actividad cultural, también derechos interdependientes, como es el derecho a la educación, por medio de los cuales los individuos y las comunidades transmiten sus valores, religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales, y que contribuyen a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto de los valores culturales. Se vulnera, como lo acaban de decir las personas que me antecedieron, el derecho al medio ambiente. El derecho a la cultura en esa interdependencia ha evolucionado como no tienen idea. Regiones, países, gobiernos que se han educado, que han ido en el sentido de apostar, han generado nuevos derechos en ese beneficio. Me refiero al derecho a la ciudad, me refiero al derecho a la movilidad. Todos estos nuevos derechos, por decirlo así, lo único que pueden generar para gobiernos ordenados, para ciudadanías participativas, son condiciones de desarrollo. Me queda claro también que la obra, por decirlo así, o la mal obra o la obra indebida que se pretende realizar, de entrada les aseguro que no cuenta ni siquiera con los permisos indispensables para su realización, lo cual lo hace una obra ilegal. Acudiremos a las instancias competentes a exigir que no solamente se proteja y se fomente el patrimonio, se proteja ese bien inmueble que de una u otra forma genera condiciones a quienes están interesados en la cultura. El gobierno, con o sin ciudadanos interesados en la cultura, de todos modos está obligado a prestar esos bienes y servicios culturales. No lo digo yo, lo dice el mandato constitucional y lo dicen una serie de resoluciones de la Suprema Corte que así lo exigen, que así lo demandan. Entonces tocaremos de manera acertada la puerta de la justicia y solicitaremos que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos en el supuesto de que esta obra sea factible y sea factible de conformidad con las leyes de planeación, con las leyes de desarrollo urbano, con los permisos municipales y sobre todo con todos los elementos que garanticen la protección y el fomento del patrimonio cultural y garanticen el acceso a la cultura de todos y cada uno de los ciudadanos de ese estado. Quisiera precisar contigo nada más el hecho de que las escuelas que existen y que pretenden aparentemente ser demolidas el día de hoy, no tienen más de 20 años de construcción y que también constituye una ilegalidad tirar espacios públicos cuyo dinero público fue utilizado para construirlos sin que su uso haya sido ya, digamos, finalizado. O sea, las escuelas se encuentran en perfectas condiciones, están funcionando y tienen alumnos. Esto también, por lo que entiendo, constituye una ilegalidad. Totalmente de acuerdo. Y al medio periodístico decirle o pedirle que ellos también sean parte de este activismo, de exigirle a los gobiernos sean transparentes, con permisos, pero más aún con recursos. Ya no se puede destinar recursos públicos sin transparentarlos. Y repito, no lo digo yo, lean el artículo 134 de la Constitución, no es posible. Y deben además de ir por los canales administrativos, legales y fiscales adecuados, pero además, para este tipo de obras se nos olvida algo fundamental, otro derecho nuevo que ha tomado bastante relevancia y que en este momento se tiene que hacer valer es la participación de la ciudadanía. La ciudadanía de manera natural se le tiene que transparentar la acción de gobierno y se le tiene que invitar también de manera natural a participar, a decidir. Pareciese ser que la Constitución cada día le ponemos más carga de derechos fundamentales, pero la verdad, gobiernos en turno desconocen, aun cuando, repito, juraron hacer valer, protestaron cuidar y respetar el cargo, cuidar y respetar lo que dice ese mandato constitucional, ¿en beneficio de quién? De la ciudadanía, de sus gobernados. Créanme que solicitaremos cada uno de estos elementos indispensables para realizar una obra y también solicitaremos a la autoridad responsable, en este caso a los jueces de distrito,
que denuncien derivado de los informes justificados que rindan las autoridades responsables, que denuncien en caso de que haya delitos por mal uso del recurso público. Muchas gracias. Para finalizar con estas introducciones y dar paso a las preguntas de los compañeros y compañeras de la prensa, damos la voz al doctor Carlos Lara, doctor en Derecho de la Cultura y socio administrador del despacho Artículo 27. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buen día. Muy breve, 3 puntos. El primero de ellos sí, señalar, porque luego ha circulado así, no soy abogado. El doctorado es en Derecho a la Cultura, pero quien litiga estos temas es mi colega José Manuel, que sí es abogado. Bueno, dicho esto, sí considerar lo que se mencionó al principio. A ver, Nayarit no tiene una vocación deportiva. Eh, Sabemos, no es argumento de peso, pero sí tiene una vocación cultural, ¿sí? De sobra, no me voy a meter a mencionar a todos y cada uno de los artistas que han pasado por ahí o que han surgido de ahí, desde Vladimir Cora, bueno, ya se ha mencionado también aquí Amador Nerra, en fin, pero es clara la vocación que tiene y el argumento que dio en su momento nuestro compañero que ha estado haciendo presencia en el lugar, tocando la guitarra y demás, llamando la atención de la importancia de este centro, es importante. ¿Por qué? Nos habla, yo he sido jurado, José Manuel también, muchos de ustedes quizá también, hemos sido jurados de los PECDA y de todos una cantidad de convocatorias que emite Secretaría de Cultura Federal, ahora antes Conaculta, y los semilleros para atender estas convocatorias son estos centros de las artes. De ahí es donde sale la gente con el perfil y el nivel para contestar a una convocatoria, recibir estímulos e ir poniendo el nombre de este estado y el de México, en alto, a través del arte y a través de la cultura. Sin esto es imposible. Por eso hay tanta movilidad también dentro de la comunidad cultural. Entonces, eso de entrada. Segundo, a diferencia del amparo anterior, porque este centro o este espacio nació marcado por un amparo, pero en aquella ocasión era por la interrupción de las obras que dieron paso a este centro o a este espacio. Al haber sido interrumpidas, un grupo de ciudadanos, de allá también, de Tepic, se movilizó y el asunto llegó a la corte. ¿De acuerdo? Lo menciono porque esto es importante. Ahora no estamos, como en 2015, ante la interrupción de una obra, sino ante la demolición. No conozco en el país una obra que tenga 10 años y esté siendo demolida. Me parece en ese sentido una ocurrencia lamentable, por decir lo menos, porque vamos a seguir la ruta del dinero. Segundo, es una medida regresiva. En aquel momento les dijeron que no. Pero como bien ha dicho José Manuel, el derecho a la cultura ha avanzado a pasos agigantados y lo vamos a demostrar. Vulnera el derecho de acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales a los que está obligado el Estado a garantizar. En aquella ocasión les dijeron que no. Las cosas han cambiado y lo vamos a demostrar. Entonces, creo que en ese sentido también haremos un llamado muy, muy, muy puntual al virtual presidente de la Corte, quien ha dicho que se le dé un voto de confianza a todos los que no participamos en ese proceso, que se le dé un voto de confianza, que va a cambiar el esquema de impartir justicia, que va a llegar ahora sí la justicia, que lo va a hacer de la mejor manera. Y bueno, le tomamos la palabra, porque el asunto va a llegar a la corte, llegado el momento, y vamos a ver si lo que está diciendo es genuino, ¿no? Hasta ahí lo dejaría de momento y bueno, procedamos a las preguntas si las hay, con todo gusto. Muchas gracias a todas y todos quienes han participado hoy para exponer la situación. Pues compañeros de la prensa, estamos a su disposición. Si alguien quiere abrir su micrófono, su video, o bien escribir su pregunta en el chat.
Hola, soy Adriana, ¿me escuchan? Sí se te escucha un poco lejos, pero adelante. Lejos. Pues me gustaría conocer actualmente cuántos alumnos están estudiando o estaban estudiando en la Casa de las Artes y me gustaría conocer un poco más de contexto desde cuándo se informó sobre este proyecto del estadio y cuáles fueron como las primeras acciones o reuniones si es que las hubo. Gracias. Vamos a ir contestando, Lore. Sí, por favor, adelante. Ok, aquí en la Escuela de Música nada más hay más de 200 alumnos. Ok. Adelante, Aide, adelante. ¿Cuál fue la otra pregunta, perdón? Porque no Es que no se te escuchó muy bien, Adriana. Si quieres, ahorita damos paso a la pregunta de Liz Ortiz, en lo que Adriana, si tienes oportunidad de escribirlo en el chat. Dice sí, que Liz, ¿cuándo se anunció? Se anunció el día 30 de mayo. dice Liz Ortiz, yo quisiera preguntar sobre la acción específica que van a hacer para defender el espacio y si se trata solo de un foro abierto o de un edificio específico. Aide, si nos puedes un poco esto Por relatar acá, en qué Carlos, consiste el tenía la mano espacio, por favor. levantada. Carlos. Carlos, ¿quieres participar? Sí, dos cosas muy puntuales y salvo que quieran dar un poco más, José Manuel, al respecto. A ver, la primera, entiendo la pregunta porque, y es importante señalarlo, porque se ha dicho también en la prensa por parte del gobernador de que ese espacio casi no se utilizaba. A ver, perdón, esto no es, a ver, es un derecho ganado. Sí, porque si vamos por esa lógica que han planteado en algunos momentos, algunas personas en algunos medios, replicando esto que ha dicho el gobernador, bueno, podemos hacer un análisis de los museos en el país y de la infraestructura cultural en general y comenzar a cerrar aquellos que no tengan una determinada número de visitas, como lo está planteando el gobernador. No, esto no es de cuánta gente lo utilizaba o si casi no se utilizaba, es un derecho ganado, ¿sí? Y el gobierno, el Estado, mejor dicho, no puede derribar una infraestructura cultural con ese argumento, porque es un derecho que tiene que garantizar. En todo caso, tiene que mejorar sus estrategias de gestión para que esos espacios tengan más vitalidad. Creo que eso no está, a debate. No lo digo por la pregunta, lo digo porque la he escuchado ya de parte del gobierno y me parece que eso no sería un argumento. ¿Qué acciones se van a hacer? Estamos estudiando la posibilidad de presentar un amparo. Y no sé si en ese sentido quiera ahondar más José Manuel al respecto. Sí, Elizabeth se llama la periodista, ¿verdad? Es Sí. Liz Ortiz de Guadalajara, ¿verdad? Mira, Liz Ortiz, paisana. Yo lo diré de otra forma. Es un derecho humano y además el derecho de acceso a la cultura, el disfrute de los bienes y servicios culturales y el ejercicio también está más elevado de lo que creemos. Es un derecho potestativo. El ciudadano tiene la decisión de si le interesa o no le interesa la cultura, pero es obligación de los poderes públicos prestar, ofrecer bienes y servicios culturales. Estos bienes y servicios culturales también pueden ser un estadio de fútbol, son teatros, son museos, son estas ciudades de las artes. Todo lo debería prever, tiene esa obligación del Estado. No hacerlo, el Estado caería en un incumplimiento, no atendería un mandato constitucional. El tema es que así sea un alumno o un futbolista, tienen que prever esto. Aquí lo regresivo es que ya existe y en lugar de generar una política pública acorde, de fomentarlo, de beneficiarlo de mejor forma, la idea es regresiva, simplemente quitarlo. Cuidado con eso. Y sí, la acción se está valorando.
yo te aseguro que como iniciaron la obra, sin ni siquiera un letrero, sin ni siquiera informar, pues se presumiría que ni con los permisos cuentan, ¿no? Y ojo, los permisos para obras en este país son de carácter municipal, no de los gobiernos estatales. Es una condición también constitucional, es una competencia que tienen los gobiernos municipales y que está perfectamente determinada en el artículo 115 constitucional. Adelante y de partida para que nos des contexto de cómo es el espacio que se está demoliendo. Ahorita antes de, perdón Juan Carlos, que tienes la mano levantada desde hace ratito, nada más, aquí pregunta Liz que cuáles son los espacios o si solo es el foro abierto. Miren, para ser así como más puntuales, lo que ya se demolió es el foro abierto, la gradería, el cuarto de controles, un área de baños y el skate park. Lo que están por demoler es la escuela de música y la escuela de danza. Y bueno, por supuesto, está toda el área verde, los árboles. En afectados generales, como para listita, igual los skates, los rollers, las contraculturas, los alumnos y alumnas de las dos escuelas, artistas y, bueno, vecinos también que han también participado en esto de las firmas. Obviamente, árboles, bueno, fauna y flora de la zona. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Continúa Juan Carlos Talavera, después Luis Carlos Sánchez y luego leo la pregunta de Midra. Adelante, Juan Carlos Talavera, por favor. Sí, gracias, Lorena. Me gustaría saber, justo en lo que comentaba Aide, ¿qué porcentaje es lo que ya está demolido? O sea, si en términos porcentuales se podría decir para los que no conocemos el espacio, no sé, la mitad o un poco menos o más. El número de alumnos que se atiende o se ha atendido, o sí que se atiende habitualmente en este espacio, si el amparo que se estaría pensando en tramitar sería por la vía de, no sé si de reponerlo, o sea, recuperar la parte dañada o parar lo que ya fue demolido, que no continúe, o si se tiene que hacer en varios sentidos. Y también el costo de la obra anterior, no sé si alguien sepa este espacio, qué presupuesto se destinó hace, si mal no entendí, 10 o 20 años, ya ustedes lo aclararán, y un poco los plazos, es decir, para quienes van a tramitar la posibilidad del amparo, cuántos días estarían pensando hacia adelante. Muchas gracias. Adelante primero Aide y no sé si después quiera contestar José Manuel Hermosillo, por favor. Héctor, ¿nos puedes apoyar? Sí, claro, gracias, Aide. Bueno, lo mencionabas un momento, ¿no? La Escuela Superior de Música estaba atendiendo a poco más de 200 alumnos en activo, pero creo que es importante también considerar que más allá de afectar solamente a 200 alumnos, pues se afecta a una comunidad grandísima, ¿no? Porque estamos hablando de que en el último estudio del INEGI de 2024 se contabilizaron 14 espacios culturales, ¿no? En activo, contando los dos que teníamos en Ciudad de las Artes. Y para una ciudad de poquito más de 1.200.000 habitantes, estamos hablando que les tocaría cerca de 88,000 habitantes por espacio cultural, ¿no? Entonces, imagínate, nos están quitando dos, ¿de cuánto nos va a tocar, no? Hace rato hablaban sobre cuántas áreas verdes debe haber por habitante, etcétera. Entonces, creo que también es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que no nada más afecta al alumnado que estaba en activo en la escuela, ¿no? Que claro que pues deben ser de los principales afectados, pero se afecta a toda la comunidad en general, ¿no? Yo creo que aproximadamente debe ser lo demolido ya un 75%, 70%, es un poco más del 50%. Pero bueno, para lo que estábamos viendo, entre hoy y mañana se piensa avanzar ya con el 100% de la destrucción de todo lo que estaba allí. Se estima que aproximadamente el gasto de la obra anterior fue de 54 millones de pesos aproximadamente, hace 10 años.
y no se terminó. Hay que tener también en cuenta eso, ¿no? Que en su momento este espacio quedó inconcluso, el proyecto no se llevó a cabo completamente como se tenía planeado, como lo comentaba Carlos hace un momento, ¿no? Que también se amparó por lo mismo, porque hubo un paro de obra, pero sí se dice que aproximadamente fue eso, ¿no? 54 millones de pesos lo que se había invertido. No sé, creo que el asunto ya del amparo, pues le tocaría hablar a los integrantes del despacho, ¿no? Gracias. Adelante, José Manuel Hermosillo, por favor. Sí, gracias. Mira, Juan Carlos Talavera, la acción de manera directa de lo que ahorita observamos, yo tengo todavía que revisar algunos documentos más, nada más para ser certero, pero la vía es el amparo indirecto y es ante un juez de distrito de la entidad. ¿Cuáles son los efectos del amparo? El primer efecto es parar una demolición. Segundo, que evidencien las autoridades responsables por qué la están haciendo y para qué efectos, de la mano de todos los permisos que se requieren para la realización de una demolición y de una supuesta obra. Claro, el amparo indirecto tiene efectos de urgencia, de urgente resolución, y además también tiene la connotación de solicitar una suspensión provisional en tanto las autoridades en el término de 48 horas rindan los informes correspondientes, pero la finalidad es una suspensión definitiva. Derivado de la suspensión definitiva, una sentencia favorable que lleve aparejada una reparación del daño. Y la reparación del daño es mínimo al nivel de la afectación que se está realizando, lo cual también lleva sanciones a autoridades o a las autoridades responsables si lo que están haciendo, como se presume, al menos no es evidente, no se le ha informado a los afectados, no hay ningún anuncio, no se sabe ni siquiera el nombre de la empresa que está llevando a cabo la demolición, no se sabe con un proyecto específico y con todo el respaldo técnico y económico presupuestal lo que se va a hacer. Entonces, también otro mensaje importantísimo es decir a los gobiernos, a las autoridades, a los servidores públicos, que ya no es posible realizar este tipo de actos. Pareciese ser que a nivel nacional en diferentes entidades, las constructoras, estas empresas que se dedican a la construcción, simple y sencillamente llegan y pareciese ser que nada más necesitan que el gobierno les diga adelante, ustedes empiecen y están acabando con el patrimonio, ¿eh? Nayarit no es la excepción. Acabamos de nosotros de detener una obra en Zacatecas, un viaducto elevado. Texcoco trae un problema muy serio en su centro histórico, en una región de veras arqueológica que le urge una declaratoria. Y así nos podemos ir, lo que pasó hace 2 años en Huapalcalco también, que se declaró zona arqueológica protegida, pero que las autoridades competentes siguen sin realizar los planes conducentes. O sea, aguas en pensar que ahora se puede gobernar sin observar por lo menos las diferentes instrumentos normativos y sin entender cómo debe de cuidarse el patrimonio, cómo debe de construirse una identidad, cómo debe de preservarse y no vulnerar derechos fundamentales y cómo, independientemente de las diferentes acciones de gobierno, se tendrá que vincular para todo ello a la ciudadanía. Eso es clave. Gobierno que no lo entiende o que no lo entienda, créanme que va en acciones regresivas, en retroceso evidente, porque aunque no les guste, aunque estemos en un entorno generacional distinto, también debe de ser ese entorno generacional distinto en sentido positivo, no en sentido negativo. Muy bien, continúa Luis Carlos Sánchez, después leo la pregunta de Midra y después tiene la palabra Jorge Rodríguez. Adelante, Luis Carlos Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo 3 rápidas preguntas, nada más precisar en qué año empezó a operar esta Ciudad de las Artes, este lugar. Si se ha planteado hacia dónde se llevaría a los alumnos o a la escuela que está, o si se planteó desaparecerla. Y el otro, si ustedes han tenido contacto, han informado, ya sea vía telefónica, vía documento,
a la Secretaría de Cultura Federal, a las autoridades de la situación y si ya obtuvieron respuesta, cuándo fue, ¿no? Por favor, gracias. Aide, ¿tú puedes contestar esto? Bueno, se inició en 2005. No hay un lugar a donde se les decía que se iban a ir a un centro cultural que ya existe, que se llama Bellavista. Ahí hay una escuela de artes, pero esa escuela opera por las tardes, entonces pues no es viable. Entonces, justo hoy por la mañana, cuando iniciaba esta conferencia, estaban sacando los instrumentos en camionetas, lo mencioné al inicio, pero no se sabe a dónde las van a llevar. Por ahí en el grupo nos pasaron algunos videos donde les preguntan a las personas que las están subiendo y dicen que no saben. Seguramente esos instrumentos se irán al Museo de los Cinco Pueblos, donde actualmente está ocupado la parte de arriba por las oficinas de lo que es la Dirección de Cultura del Estado, cosa que tampoco debiese ocurrir, pero están las oficinas, más bien está el espacio del museo ocupado por las oficinas. Entonces no se sabe a dónde los van a llevar. Hubo una entrevista a la directora de Cultura, solo cascabeleaba y no decía más, decía que ya se tenía, pero no se les daba una respuesta clara. Sí, y si ya tuvieron acercamiento con el gobierno federal, con la Secretaría de Cultura. Esto, pues no hay un acercamiento todavía, salvo que, doctor Carlos, no se ha hecho esto, ¿verdad? Porque estamos trabajando todavía en el tema del amparo. Sí, no se ha avanzado porque, a ver, primero estamos recabando la información, como bien dijo nuestro compañero José Manuel, estudiando el tema, pero esto no requiere de avisarle ni por escrito ni por ningún lado. A ver, esto evidentemente ya lo saben ellos. No necesitan un oficio, no necesitan una carta. Esto lo saben. Saben que está ocurriendo. ¿Y saben qué es lo más lamentable de todo esto? Que empaña, lo que está pasando aquí en Nayarit, empaña por completo el acento que quiere poner la Secretaria de Cultura en la política cultural de este sexenio, que es, y lo ha dicho, ustedes lo han documentado y entrecomillado además, la cultura es un derecho, nos está diciendo, bueno, eso ya lo sabemos, eso lo logramos hace años, ¿sí? Segunda parte de este acento que quiere poner en la política cultural del Estado fue a la mañanera a decir eso. Es educación artística para todos. Bueno, esta destrucción destruye la política cultural de este sexenio que apenas va empezando, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta. Y no lo he dicho yo, lo ha dicho ella en repetidas ocasiones, ha ido a la mañanera con la presidenta y ha dicho, ¿eh? Ahí lo tienen ustedes documentado. Esta es su política cultural. Bueno, la están destruyendo. Muy bien, gracias. Leo una pregunta de Midra. ¿Cuántas firmas llevan recabadas y cuál es la meta? Lo de la presentación del amparo colectivo, bueno, del amparo indirecto, creo que ya se contestó. ¿Y qué clases se impartían ahí? Creo que falta decir el número de alumnos de la escuela de danza. No sé si eso ya se comentó. Adelante, Aide y Héctor, por favor. Actualmente estamos revisando, hay 3,529 firmas y sobre las clases que se impartían y cuántas personas también son afectadas de la escuela de danza. No sé si Héctor o Aide nos pueden clarificar, por favor. Bueno, en lo que nos responden ellos, damos paso a la pregunta de Jorge Rodríguez, por favor. Hola, sí, muchas gracias. Precisamente mi primera pregunta era eso, ¿cuántos alumnos y alumnas hay en la escuela de danza? Y también la segunda sería, ¿qué contacto tienen con la presidenta municipal, que se supone que es la que debería haber concedido el permiso para la demolición y la próxima obra? ¿Y cuál es el contacto con el gobierno del estado? Que no sé si tienen alguno y qué les dicen. Em, hola Jorge. Son cerca de 386, 80 y algo alumnos de danza matriculados.
No, bueno, yo tengo entendido que más allá del contacto que se tuvo con los voceros que envió la gente del Estado en la manifestación que tuvimos justo en la plaza que está enfrente del Palacio de Gobierno, más allá de eso no ha habido más contacto, ¿no? Creo que por allí es la secretaria general de Gobierno, no sé si estoy en lo correcto, también ha intentado, ¿no?, contactar a algunos de los que estamos por acá. Bueno, he visto por ahí comentarios, pero más allá, o sea, lo ha intentado desde una postura poco amigable, ¿no? Porque ha sido como, pues, llamadas por WhatsApp sin razón, o sea, ni siquiera sin mencionar quién soy ni nada, ¿no? Entonces, de repente, por ahí creo que por eso es que no ha habido un contacto directo. Además de que todos estamos entendido que pues vamos a esperar mejor a que se tomen los pasos pertinentes de acuerdo a lo del asunto del amparo y ya después veremos qué es lo que sigue, ¿no? Yo tengo entendido, salvo lo que ustedes me digan aquí, porque quizás sí estoy un poco desorientado, tengo entendido que este espacio le pertenece directamente al gobierno estatal. No sé qué tantos permisos tendría que dar como tal la presidenta, pero pues sí, definitivamente sé que no se ha tenido acercamiento a presidenta, pero también porque ni siquiera ella se ha acercado, ¿eh? Por allí ha habido algunos otros políticos que se han interesado en el tema, pero también hemos tratado de mantenernos apartidistas lo más posible porque pues, creemos que es lo pertinente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o Se- precisión? Sí, yo tengo una. ¿Se puede hacer una aclaración? Sí, adelante, por favor. Por lo que preguntaba el periodista anterior, Jorge se llama. Mira, todo lo que tiene que ver con licencias y permisos para efectos de construcción o demolición, les decía, es competencia del municipio. El gobierno, si bien es cierto, puede llevar todas estas acciones de gobierno, también cuando se trata de este tipo de actos, para efectos de permisos, el competente es el municipio. En el juicio que estamos pretendiendo, pues también tendremos que solicitar, se rindan informes correspondientes como una autoridad responsable, como lo es la municipal o el gobierno municipal. Y él tendrá o tendrán que decir qué han dado, qué conocen, si conocen o no de la obra y qué permisos han otorgado. Nosotros no podemos estar expensas ahorita por la gravedad del asunto a que se nos informe vía administrativa o vía derecho de petición o vía oficio, porque se corre el riesgo de si no lo hacemos esta semana, pues yo creo que a lo mejor la siguiente semana ya no va a haber ningún bien que ya no se va a tener. Pero dense cuenta de las respuestas de los que estamos interviniendo y, por ejemplo, esta incertidumbre de una acción para efectos de no afectar a terceros, pues no está contemplada. Es una acción que de veras raya en cualquier, por supuesto es un acto de molestia, pero raya en cualquier tema. O sea, no debiese ningún gobierno, ningún servidor público comportarse de esta manera en ningún aspecto, en ningún acto, pues. Siempre tiene que haber esa transparencia, esa buena administración pública, esa parte de con el ciudadano ver, o si te voy a afectar, pues también, acuérdense que cuando es una causa de utilidad pública, si presumieran ellos que es una obra de esa magnitud, lo que va de la mano es la indemnización, es la información. Adelante, Jorge Rodríguez, con su pregunta. Sí, me compartieron una fotografía de la escuela de música. En la entrada dice Escuela Superior de Música. Disculpen, no conozco el espacio, pero ¿serían las escuelas superiores de música y de danza del estado las que van a demoler? ¿O pretenden Así demoler? así es la Escuela Superior de Música. Acá es una escuela muy pequeña, entonces sí es el espacio de la Escuela Superior de Música y la Escuela de Danza. Estos espacios también los usan para ensayos. Por ejemplo, el día domingo el sábado estaba la banda sinfónica ensayando en un parque, porque ellos normalmente ensayaban en la escuela y pues ya no tienen ese espacio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, por favor. Adelante, Janiret. Gracias, Lorena. Yo quisiera saber si
la Ciudad de las Artes recibía exclusivamente recursos del gobierno de la entidad o de alguna otra instancia para operar y cómo fue, digamos, la historia de estos recursos, si iban a la baja o si qué variación tenían. Y para saber entonces quién tiene responsabilidad de la falta de uso, porque entiendo que se decía que casi no se usaba, pero quién es responsable de que no se usara y no se otorgaran suficientes recursos para ello, por favor. Aquí yo me gustaría nada más abonar cómo fueron abordados o cómo fue abordada la noticia desde los medios acá, obviamente bajo instrucción, y decía algo así como es rescatado del olvido un espacio para construir un estadio. Ese olvido pues era por parte del gobierno, el recurso tendría que ejercerse por parte del gobierno, tomando en cuenta que es un espacio estatal y bueno, eso era un parque donde además tenía estas graderías y estos otros edificios que ya demolieron, además de la escuela de música estatal y la escuela de danza también estatal. Entonces, si los árboles estaban secos, pues era por falta de riego. En su momento, algo que no han mencionado es que había como una especie de fosa, como laguna artificial, donde se ahoga una niña y entonces esto lo secan y se convierte en el parque de skate. Entonces ha venido como una tras otra estos olvidos. Sin embargo, aún así, el mismo gobierno el año pasado hizo una actividad gastronómica donde estuvo este restaurante en las alturas, el Skate Dinner o algo así se llama. O sea, sí se han ocupado de ese espacio para sus actividades. El Festival Amado Nervo ha tenido varias emisiones ahí, Héctor ha participado en algunas de ellas. Entonces, sí, el olvido es totalmente por el Estado. Y pueden decirnos con qué presupuesto operaba y hacer un comparativo, no sé, de cuánto recibió en 2025 en comparación pues, con una década antes o con años previos. No, yo no tengo el estimado, Héctor, ¿quería agregar algo? No, bueno, yo iba a hablar y a abonar más bien sobre el asunto que mencionabas antes, porque sinceramente tampoco tengo el presupuesto tal cual es el que se ha usado. Que cabe mencionar, hay que recalcar que si no se tienen muchas veces estas cifras es porque no se dan, ¿eh? O sea, no tanto porque uno es interesado, porque volvemos al punto, ¿no? Si sabemos de que no existe un proyecto, por ejemplo, para un festival Mao Nervo, porque no existe en los últimos años, estamos hablando que los últimos 4 años quizás, 5, no ha habido un festival Amado Nervo en forma, porque no se ha un proyecto Profest. Esto lo sabemos porque pues es evidente, ¿no? Y porque reportan de repente gastos de quizás 1 millón de pesos en un festival Amado Nervo, y pues siendo un asunto bipartita, parece ridículo pensar que el Estado solo tenga 300,000 pesos para invertir en un festival que es el festival más importante que tiene el Estado, ¿no? Entonces, por eso es que se sabe, pero no tenemos la cifra concreta porque pues, no se da, ¿no? Si bien es un hecho que había recurso utilizado en las escuelas estatales, es porque se tenía que hacer, ¿no? Pero también considerar que esas escuelas se movieron a Ciudad de las Artes porque literalmente era una zona que no se tenía considerada en absoluto por los gobiernos, tanto el anterior como este, ¿no? Porque pues digamos que se hizo en una administración no grata para algunos, ¿no? Entonces, queda inconclusa y deciden mover en 2011 estas escuelas para acá porque literal tenían los espacios construidos sin uso, ¿no? Entonces, solamente fue ahí cuando se empezó quizás a inyectar un poco de recurso, pero a las escuelas como tal, que también estaban, vaya, porque ya van para abajo, en un estado muy deplorable, ¿sí? Señal de que no se le estaba dando los recursos necesarios. Y bueno, ni hablar de lo demás, ¿no? Mencionaba Aide por allí que si los árboles están secos era porque no había la administración del recurso, a lo mejor de parques y jardines o no sé, como se debía de hacer, pero incluso los que estaban bien era porque la misma gente tenía de repente a bien, ¿no? Llegar y reforestar de alguna manera, limpiar. Y por ejemplo, el evento que mencionaba Aide se hizo allá
porque no se pudo hacer en otro espacio. Y esto sí se los digo con la información concreta, ¿no? Y como es, porque se quería hacer en donde está turismo en este momento, pero justamente en esas fechas había otro festival, entonces se fueron para allá porque no había otro lugar, no porque se le quiera dar uso al espacio, ¿saben? Entonces, sí creo es pertinente mencionar eso, pues que si en algún momento se hizo algo, no fue porque el Estado creyera que era el lugar idóneo o porque quisiera inyectarle presupuesto o porque quisiera activarlo. Si en algún momento se usó, fue por lo que estamos mencionando en el momento, ¿no? Adelante, Aide. También algo que no hemos mencionado es que justo a un lado de este parque, el parque es redondo, entonces justo en una parte hay un corredor gastronómico que, bueno, que no es otra cosa que algunos, no sé, 10 puestos de diferente tipo de comida, que esos están permanentes, pues día y noche están funcionando y también pues es espacio de punto de reunión, vaya, para jóvenes por las noches. No con esto digo que es un área para beber y tal, por supuesto que no, es un área simplemente para ingerir alimentos a altas horas de la noche, a lo mejor saliendo de los antros y tal, pero sigue siendo un punto de encuentro. Por ahí hay muchos temas en que si está peligroso o no, o sea, yo vivo por ahí cerca, entonces salgo a caminar a veces ahí, para mí no se me hace una zona peligrosa. También el alumbrado público es importante, ahorita está en total oscuridad, tiene ya un rato así, entonces pues es una cosa con otra, pero es olvido del Estado, por supuesto. Adriana Goches pregunta, ¿el número de alumnos había aumentado o disminuido en los últimos años? ¿Nos podrían hablar de la nueva sede de la Ciudad de las Artes de Ciudad del Valle de la que habla el gobernador? Tengo dudas si se refiere a la Ciudad de las Artes Indígenas que se inauguró y estuvo sin operar. Perdón, aquí yo solo quisiera compartirles a los compañeros y compañeras de la prensa que estamos teniendo esta conferencia con 3 activistas de Nayarit, la artista Aide Partida, el cantautor Héctor Rodríguez y la arborista Erika, y que por supuesto, pues ellas no son funcionarios del gobierno del estado, ni hay un sistema de transparencia como tal que les permita tener la información de presupuestos y demás. En ese sentido, yo les invitaría a recurrir al área de comunicación o de cultura del gobierno del estado para pedirle que hagan pues claridad sobre todos estos datos. Si puedes contestar ahí de Héctor la pregunta de Adriana Goches, por favor. Hola Adriana, respecto a la nueva sede de la Ciudad de las Artes en Ciudad del Valle, no es una nueva sede, en Ciudad del Valle hay un edificio pequeño, bueno, edificio de un piso en una esquina, donde ahí están las instalaciones de un CEDAR. Por la mañana y por la tarde, esas mismas instalaciones se utilizan para la Escuela Estatal de Bellas Artes. Entonces, no es nuevo, simplemente hubo una actualización ahí, una reestructuración del espacio para mejorar las condiciones del alumnado, pero ahí no cabe la escuela de música, ahí no cabe la escuela de danza. Solamente son pequeñas aulas donde se imparte la preparatoria en artes, el CEDAR Amado Nervo, y por la tarde la Escuela de Bellas Artes, nada más. Y en cuanto a la Ciudad de las Artes Indígenas, ese es otro espacio. Esos son unos edificios que se hicieron recientemente, pensados pues en artes indígenas nada más. En la parte de abajo de uno de los edificios hay venta de artesanía y en la parte de arriba hay unos espacios como para tallerear, unos pequeñitos salones y un área de exposición. Y en la otra, que todavía no está abierta, creo que ahí pretenden poner una biblioteca e igual talleres de artes indígenas, pero son salones muy chiquitos, como para 6, 8 personas. Sí, esos espacios específicamente dependen del Ayuntamiento de Tepic, fueron inaugurados el año pasado por el expresidente y por la presidenta en ese momento apenas electa, y es un espacio completamente distinto de los que hace Sedatu, que el tema yo creo, Aide y Héctor, es que no hay un lugar que tenga suficiente espacio para albergar a las 2 escuelas. Y en cuanto a la comunidad de Bellavista, bueno, algunos compañeros de la prensa nos han acompañado en ediciones
cuando teníamos presupuesto del Festival Letras en Nayarit. Y Bellavista es una comunidad cercana a Tepic, pero es un pueblo, es decir, no es factible para muchos alumnos, ahí seguramente habría deserción escolar, el trasladarse a una comunidad, a un pueblo fuera de Tepic. Adelante, Aide. Yo fui directora fundadora, además, de la Escuela de Artes de Bellavista, y bueno, hay un salón especializado por disciplina, pero esta escuela tiene una función por las tardes pensando en los habitantes del pueblo de Bellavista. Eso es lunes, miércoles, viernes y sábado, entonces nos quedaría solamente martes y jueves para una escuela de música o para una escuela de danza, cosa que tampoco es viable, y nuevamente, pues para ir ahí los niños tienen que gastar en su camión, a donde salen los camiones para Bellavista, y luego un camión a Bellavista para allá, tomando en cuenta que el transporte de Bellavista a Tepic es complicado y sale cada 15 minutos, en la noche cada media hora. Entonces no es algo viable tampoco. Justo en mis redes está una entrevista que le hacía a uno de los niños que decía que él caminaba 1 hora para llegar a la actual escuela de música, y que si esta escuela se iba a Bellavista, él nunca más iba a poder ir porque no tenía los recursos económicos. Entonces, definitivamente, pues les cambian todo el panorama, no hay una resolución. Carlos. Juan Carlos Talavera, por favor. Carlos Lara. No, adelante con la pregunta. Perdón, es muy rápido y puntual. Solo quería saber si habrá alguna otra protesta, o si saben, por supuesto ustedes sé que no tienen todos los datos a la mano, si saben si habrá alguna otra manifestación próximamente o algún tipo de protesta, y también desde el lado jurídico, solamente para ver si podemos informar la fecha en la que ustedes podría ser que estuvieran presentando el recurso. Gracias. Adelante, ¿quién puede responder? Yo sí, Gustavo. Pues mira, el plantón y la protesta continúa, ¿no? Y se va a mantener indefinidamente. Sí, estamos preparando más movilización o un asunto que pueda tener un poco más de impacto. Yo creo que en su momento pues también se va a mencionar como debe ser. Como mencionaba por ahí Carlos, creo que no es lo prudente, ¿no? Avisar también y darles ahí, no sé, como luces de lo que se va a hacer, pero sí, definitivamente el plantón continúa y las protestas van a continuar indefinidamente. Hace un momento preguntaban sobre la cantidad de firmas, hablaban sobre las firmas digitales. Hoy precisamente se va a hacer un conteo de las firmas que tenemos en físico, pero pues seguimos allí hasta el momento en que se nos comente que podemos parar para dar proceso, paso al siguiente, a lo que sigue, ¿no? En el proceso. Pero sí, evidentemente, pues seguimos con este asunto de seguir haciendo arte allí mismo en Ciudad de las Artes, como se puede y como nos permiten, ¿no? Literalmente entre los escombros y demás formas, que es lo que tenemos a la mano, pero precisamente sí se pretende hacer algo con un impacto un poquito más grande, ¿no? Sí, ¿puedo? Adelante. Mira, Juan Carlos, la idea es, yo les había puesto como término el viernes, pero ahorita estoy de hecho checando algunos datos, nada más me hace falta pedirles alguna información, pero creo que perfectamente se podría estar presentando este jueves, y es un amparo colectivo, y me gustaría que estuviera firmado por artistas afectados directamente y ciudadanos, e insisto, es un derecho que se vulnera no solamente en lo individual, sino en lo colectivo. Y sí, la estrategia es un amparo colectivo, un amparo indirecto, y presentarlo más tardar el jueves. Adelante, Erika, por favor. Erika González, arborista y activista de Tepic de Nervo. Sí, gracias. Sí, cabe mencionarse que la cantidad de firmas ahorita físicas está calculada más o menos en 500, pero también están establecidos varios puntos de la ciudad en donde se siguen recaudando firmas. Algunas personas que están ahorita en los plantones están mencionando que siguen llegando personas, ¿no? Inclusive con más afluente que otros días. Esto quiere decir que de cierta manera apenas buena parte de la sociedad se está enterando que existen estos espacios para ir a firmar, ¿no? Entonces, nada más mencionar el dato, todavía no está concreto, ya cerrado, sino que sigue todavía en aumento, esta parte de las firmas físicas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta final para cerrar esta conferencia de prensa?
Carlos tiene algo que agregar. Carlos Ok, Lara. adelante. Sí, algo muy importante que tiene que ver con lo que han preguntado los compañeros de prensa y con lo que han respondido también los colegas. A ver, el centro Bellavista, ¿no? El centro cultural, que es hermosísimo, por cierto. Muchos de nosotros hemos dado cursos ahí. Eh, Tiene que ver, la pregunta, fíjense, tiene que ver, y la respuesta también que ha dado Aide, con la planeación, ¿sí? Y ese va a ser un punto central en el amparo, la planeación. Y lo digo muy brevemente, la ley estatal de planeación de Nayarit obliga, obliga al Ejecutivo, y lo voy a decir textual, dice, a observar las normas y principios bajo las cuales se sujetará la planeación para el desarrollo de la entidad a fin de orientar las actividades del Poder Ejecutivo. Pero fíjense nada más, ¿eh? En el siguiente, lo pueden ver en el artículo primero, obliga a observar la coordinación tanto con los municipios como con la federación. Y si nos vamos a la ley de planeación nacional, que es de donde deriva el Plan Nacional de Desarrollo y todo lo demás, el artículo 2 les recomiendo que lo lean. Y ese es uno de los argumentos principales, porque aquí se establece cómo deberá ser la planeación y para qué. Y esta ley es reglamenta el artículo 26 constitucional, el que observa cómo deberá ser la planeación en términos económicos, políticos, sociales y culturales. En esta ley de planeación en 2012, México fue el primer país de América Latina en introducir a esta legislación el principio de la factibilidad cultural. Y está en el párrafo 8 de este artículo segundo de la ley de planeación. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se está haciendo una obra y se planea, ¿a dónde los mandamos? Bueno, vamos a ver si acá, vamos a... No, se tiene que planear, ¿sí? En términos, como lo dice la Constitución, artículo 26 y la ley de planeación, políticos, sociales, culturales y ambientales. Y eso es lo que no están haciendo, una planeación adecuada. No se trata tengo otros centros, los vamos a distribuir por... No, 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 no. Porque eso es también menospreciar esto que, insisto, pretende ser la política cultural del sexenio, la educación artística para todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún cierre final? Aide, no sé si quieras tomar la palabra. Yo sí, si no hay más preguntas, bueno, a mí me gustaría de manera particular agradecer Lorena y el equipo de Se Habla Español por apoyarnos o apoyar al llamado que hicimos para estar con los medios. Y bueno, también, por supuesto, al artículo 27 despacho, ambos pro bono estamos haciendo este tipo de acciones. Héctor, Erika, Víctor, Liz, que por ahí está también conectada, todos somos artistas o gestores culturales o biólogos y estamos unidos solo por esto. Esto sin funcionarles, esto es sin un partido político, esto es pro bono y porque nos interesa la cultura estamos en esta lucha. No hay absolutamente otro interés. Muchas gracias por apoyarnos. Carlos, no sé si quisieras hacer algún comentario final, por favor. No, nada más agradecer a todos que se han sumado, como bien ha dicho Aide, a Lisette, por convocar, por ordenar, por mantenernos informados, a todos los que están haciendo también llegar material tanto fotográfico como audiovisual, a quienes están recabando las firmas y bueno, pues esperar la cobertura, la reacción también del gobierno y que esto, bueno, llegue a buen puerto. Eso es lo que queremos, nada más, que llegue a buen puerto porque, insistimos, son derechos ganados, ¿no? Erika González, arborista, ¿algún comentario final? Sí, solamente agregar la parte en donde menciona Carlos Lara, ¿no? También en este sentido, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial también contempla, ¿no? El ordenamiento de las áreas verdes en las ciudades. Y no nada más de plantar árboles, sino de hacerlo bajo un plan justamente para minimizar pues los daños que pudiesen ocasionar los árboles al desarrollarse, que también es algo que traen las ciudades muy a flor de piel. Esta planeación permite justamente poder disfrutar de la diversidad de servicios ambientales que nos dan estos espacios, ¿no? El arbolado específicamente.
Entonces, muchas de las leyes, incluyendo esta, contemplan que los ayuntamientos, los estados deben de hacer esto bajo planes. Y bueno, nada más adherir ahí también, los compañeros de prensa saben seguramente que el año pasado en Ciudad de México se logró salvar un árbol al cual le pusieron el nombre Gabriel y se logró un gran movimiento y se pudo conservar ese árbol. Hoy está ocurriendo lo mismo con un laurel al que han puesto Laureano y está generando también la cohesión social de los vecinos. Pero bueno, es un poco el colmo, ¿no? Que tengamos que hacer lo evidente, hacer lo que el gobierno tendría que hacer, todo por el avance del cemento, por el avance de ciertos intereses y con cargo a la cultura y al medio ambiente. Y eso es lo que no vamos a permitir. Pues muchas gracias a todas y a todos por su participación. De parte mía, pues ustedes saben que yo soy Nayarita y siempre voy a estar a favor de la cultura y de las causas sociales en Nayarit, así que por eso estamos haciendo con mucho cariño y mucho enojo también esta campaña pro bono y pues seguimos en contacto con ustedes, compañeros de los medios, para darle seguimiento a esta información, esperando que por supuesto llegue a buen puerto y recordarles que en su momento, de manera personal y también como directora del Festival de Letras en Nayarit, haré lo consecuente respecto al indebido cambio de nombre del aeropuerto de Tepic, que ya no se va a llamar Amado Nervo por decisión de la empresa que lo está construyendo y que ahora ha decidido borrar al mayor poeta en español, no solo en Nayarit, sino uno de los mayores poetas en español de todos los tiempos, el nombre del aeropuerto, el único aeropuerto en todo el país que tenía el nombre de un escritor, de un poeta, y ha decidido rebautizar en aras de la mercadotecnia al aeropuerto como Tepic Riviera Nayarit. Esa información, si me permiten, se las haré llegar próximamente. Muchas gracias a todos y en breve les enviaremos pues todo el material, el video y demás, y estamos a su disposición para pues lo que vaya avanzando en los próximos días de esta causa tan importante en favor de la cultura de nuestra entidad. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.